Bueno, buenas tardes a todos. Simplemente en todas las jornadas que estamos haciendo divulgativas de actividades que hacemos en el colegio y servicios que damos con apoyo económico a nuestros colegiados, os voy a presentar a Ana Jiménez, abogada, y María Victoria González Pérez, también abogadas, de Bazán 42 Abogados. Son colaboradores habituales nuestros del colegio y en este caso concreto quieren exponeros un poco el tema de la posible reclamación de gastos de hipoteca desde el año, nos contarán desde el año de hipotecas ejecutadas desde el año 98 más o menos hasta la actualidad. Y entonces, es la reclamación esta. Entonces, dentro de su servicio, cualquier colegiado de nuestra demarcación tiene acceso a ellas, os daremos todos los datos y tendrán un detalle económico con todos los colegiados. Y sin más, os dejo con ellas. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al colegio la invitación a esta charla, en especial al decano Enrique Urcola y al secretario técnico Francisco Rosado. Esta charla sobre reclamación de gastos de hipoteca la hemos formulado en base a lo que consideramos más importante. Bien. Hemos realizado un índice con los puntos a tratar. El primer apartado va a exponer mi compañera, María Victoria González, sobre la declaración de nulidad de la cláusula de gastos hipotecarios. Los años en los que abarcaría la posible reclamación de estos gastos se incluye desde el año 1980 a 2019, es decir, todas las escrituras que abarquen esos 2 años. Paso la palabra a María Victoria. Hola, buenas tardes. En primer lugar, reiterar los agradecimientos que ha realizado Ana, mi compañera, al Colegio de Caminos por esta invitación y ya para centrarnos en el tema y como una pequeña introducción, simplemente decir que todo este tema de reclamación de gastos, de nulidad de la cláusula de gastos hipotecarios, como se viene a llamar generalmente, su origen viene en una sentencia del Pleno del Tribunal Supremo del año 2015, en la que, entre otras cosas, se declara abusiva este tipo de cláusulas con base en la Ley de Consumidores y Usuarios. Como concepto general, una cláusula abusiva son aquellas que se imponen a los consumidores y usuarios y que no han tenido la posibilidad de ser negociadas por las partes. Es decir, se imponen unilateralmente a aquellas personas que ostentan la condición de consumidores y usuarios y tienen que ser aceptadas por estos para la suscripción de determinados contratos, ¿no? Esta sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2015 califica literalmente como cláusulas abusivas cuando se trate de compraventas de viviendas. Voy a leer lo que dice el artículo 89 del texto refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios, las cláusulas que tienen por objeto imponer al consumidor y usuario bienes y servicios complementarios o accesorios que no hayan sido solicitados por éste. En base a esta sentencia, que es muy amplia y no solo abarca este concreto aspecto, también abarca otros conceptos como cláusula suelo y demás, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia de 16 de julio de 2020, determina en concreto ya la nulidad de esta cláusula de gastos hipotecarios que hasta la fecha se estaban imponiendo y era condición general que los bancos impusieran a las personas que querían contratar su hipoteca una serie de gastos que luego se detallarán y siempre esos gastos debían correr por cuenta del consumidor, de la persona que en este caso pues adquiría la vivienda y contrataba la hipoteca con la entidad bancaria. A partir de esta importante sentencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Supremo ha venido matizando ya reiteradamente pues exactamente los gastos que se pueden reclamar y el porcentaje, que también es muy importante,
de esos gastos que se pueden reclamar. Pues en algún caso, como explicará Ana, no es la totalidad de los gastos, sino que se reparten entre el consumidor o usuario y la entidad bancaria. Pero bueno, es importante esta fecha porque a partir de ahí es cuando hay que acudir al derecho nacional, en este caso al nuestro, al derecho español, para ver exactamente cuáles son los gastos que se pueden reclamar. Y bueno, Ana desarrollará un poquito más todo esto. Gracias. Sí, el siguiente punto es los gastos e importes que se pueden reclamar. Bien, el Tribunal Supremo lo que ha determinado es que los gastos, una vez determinada la cláusula abusiva, que es lo primero, se tiene que declarar la cláusula abusiva y luego, como consecuencia, se pueden reclamar los gastos que se consideran abusivos. Estos gastos que se pueden reclamar son los siguientes. Los notariales son el 50% de los gastos notariales de la propia escritura. En cuanto al registro de la propiedad, es el 100%, puesto que se entiende que es un gasto que se atribuye a quien se inscribe la hipoteca a su favor y la garantía hipotecaria se inscribe a favor del banco. En cuanto a los gastos de la gestoría, el banco debe abonar el 100% y lo mismo con los gastos de la tasación, siempre y cuando tanto los gastos de la gestoría y de la tasación hayan sido impuestos por el propio banco y no lo haya hecho el consumidor por su cuenta. Pero en ese margen de años que estamos hablando entre el 80 y el 2019, pues lo habitual es que viniera impuesto por el propio banco. Además de esos gastos, hay que sumar de los intereses legales desde la fecha que se pagaron las facturas hasta que el tribunal concede la restitución de estos gastos. ¿Qué pasa con todas las hipotecas que están canceladas? Bueno, pues las hipotecas que están canceladas, esos gastos también se pueden reclamar igualmente, siempre y cuando se conserve la documentación y estén sujetos a los plazos de prescripción que más adelante se expondrán. Como he dicho anteriormente, lo primero que tiene que declarar el juzgado o el banco en caso de estimarse en vía extrajudicial es la nulidad de la cláusula, para luego, como consecuencia, poder recuperar esos gastos que el Supremo nos indica que podemos recuperar. Bien, a continuación vienen unos gastos señalados aquí, unos gastos recientes, a raíz de una sentencia muy reciente del 16 de marzo del 2023 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dice que además también se pueden recuperar los gastos de comisión de apertura de la escritura de hipoteca, siempre y cuando no reúnan los requisitos de transparencia y abusividad. Es decir, ya la Unión Europea desde hace muy poco está permitiendo que también se puedan reclamar estos gastos de comisión. Bien. Bueno, voy a esperar a pasar a la siguiente. Bueno, el siguiente apartado es sobre la prescripción de la acción. Es un tema bastante jurídico, pero consideramos que es muy importante porque determina el plazo que tiene cada consumidor para reclamar. Bien, desde hace no mucho, bueno, la Audiencia Provincial de La Coruña, como la mayoría, lo que pasa que nos referimos a la de La Coruña porque estamos aquí, sentencias, entre muchas, la número 630/2022 y la número 52/2023, ha declarado de forma unánime, porque anteriormente había una discrepancia entre las secciones, que como consecuencia de un auto del Tribunal Supremo del 22 de julio del 2022, el cómputo para reclamar esos gastos de 5 años no pueden nunca situarse en el momento de los pagos de las facturas de gastos. Es decir, no consta, porque entiende que no consta que los consumidores fueran entonces conocedores del carácter abusivo de la cláusula por cuya aplicación se efectuaron. Por lo cual, esto deja una puerta muy abierta a muchísima gente que todavía tiene hipotecas antiguas y todavía no ha podido, que anteriormente no se podía reclamar, pero con esta nueva jurisprudencia sí cabría reclamar estos gastos, o sea, los gastos de estas hipotecas tan antiguas.
Entonces, una vez descartado que el plazo de inicio de los 5 años no se computa desde que se pagan las facturas, lo que ha hecho el Tribunal Supremo es solicitar, ha planteado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión previa prejudicial para que el Tribunal de la Unión Europea nos diga desde qué fecha entonces es el inicio del cómputo del plazo de la prescripción. Y esta cuestión prejudicial todavía no ha sido resuelta. Bien, a pesar de no haber sido resuelta, solo caben 3 posibilidades. La primera es la cláusula A, que es la más favorable, que es que el plazo no debe comenzar hasta que por sentencia firme se declare la nulidad de la cláusula. Esto es lo mismo que decir que no prescribe. El segundo apartado sería el B, que es el más restrictivo, que es que puede reclamarse el inicio, sería contar desde la sentencia del Tribunal Supremo del 23 de enero del 2019. Y, en tercer lugar, si debe de contarse desde las sentencias del Tribunal de la Unión Europea del año 2020. Bien, pues teniendo en cuenta estas 3 opciones, el supuesto más restrictivo supondría que las posibles reclamaciones deberían iniciarse antes de enero del 2024, pues el apartado B, que es el supuesto más restrictivo, si la sentencia es de enero del 2019 y le sumamos 5 años, finalizaría en el mes de enero del 2024. Por lo tanto, en cualquiera de los supuestos se amplía el plazo, se abre la puerta a múltiples reclamaciones con los intereses desde el pago de las facturas, y estas escrituras, como he mencionado anteriormente, son las que comprenden entre los años 80 y 2019 y bueno, sería aconsejable que se hicieran pues antes de finalizar el año, aunque finalizan en enero, pero para no dejarlo para el último momento. Bien, ¿cuál sería la documentación necesaria a aportar? La documentación sería una copia de la escritura de préstamo hipotecario, las facturas de notaría, registro de la propiedad, gestoría y tasación, siempre y cuando estén vinculadas al préstamo hipotecario y no a la escritura de compraventa, porque muchas veces, bueno, puede venir 2 facturas independientes de compraventa y de hipoteca, o a veces vienen en la misma factura, con lo cual hay que desglosar y solo se puede reclamar, evidentemente, las que están vinculadas al préstamo hipotecario. Bueno, el apartado 5 sería cuál es el procedimiento a seguir. En primer lugar, sería una reclamación extrajudicial al banco. En caso de que el banco no atienda la reclamación o esa sea desestimada, pues habría que acudir a la vía judicial. La demanda judicial es preceptiva la intervención de abogado y procurador, es un procedimiento ordinario. Y en ese procedimiento se solicita la nulidad de la cláusula de gastos y la consecuente restitución de los gastos reclamados. Es importante la reclamación extrajudicial a los efectos de una condena en costas a la entidad bancaria, puesto que a veces ocurre que se hace la reclamación extrajudicial, no contestan o contestan en sentido desestimativo, luego obligan al consumidor a iniciar la demanda judicial y va el banco y se allana. Entonces, si se ha formulado la reclamación extrajudicial de una manera correcta y fehaciente con el contenido exacto y que un envío de una manera fehaciente, lo que se consigue es que el banco abone las costas y, por tanto, el consumidor recuperaría el importe que ha abonado a los profesionales. Dentro de este apartado me gustaría comentar a todos los colegiados cuál sería el coste del procedimiento. Bien, el coste del procedimiento, teniendo en cuenta que el despacho hace un descuento para los colegiados, sería un solo pago de 180 euros al inicio del procedimiento, que abarcaría lo que es la reclamación extrajudicial y la judicial, y en caso de que la demanda sea estimada con imposición de costas, se reintegraría ese importe al colegiado y el abogado y procurador se quedarían con el importe total de las costas. En el supuesto de que la estimación sea parcial, pues lo que se ocurriría sería que los profesionales cobrarían el 15% de la suma del principal más los intereses, descontando el importe de la provisión de fondos,
y si el 15% fuera inferior al importe de la provisión, pues se quedaría así, y en caso de desestimarse, que es bueno, no es muy habitual, vamos, no es habitual, no se cobraría ninguna cantidad mayores. Al finalizar del procedimiento, eso sí, habría que incluir el IVA correspondiente de cada uno, y respecto a esa cuestión, si tienen cualquier duda, también se pueden dirigir al despacho. El último punto se refiere a todas las hipotecas que son posteriores al año 2019, porque las que hemos tratado son del 80 al 19. Pues a partir del 2019 entra en vigor la Ley 5/2019 de contratos de crédito inmobiliario de 15 de marzo. Y entonces regula ya de una manera diferente el reparto de los gastos hipotecarios al formalizar una hipoteca, y los gastos se distribuirían de la siguiente forma. El prestamista, el banco, abonaría la totalidad de la gestoría, la totalidad de la notaría, del registro de la propiedad y el impuesto de actos jurídicos documentados. Y el único gasto que pagaría el consumidor sería los gastos de tasación del inmueble. Esta ley entró en vigor 3 meses después, es decir, que esto se aplicaría a partir del 16 de junio del 2019. A partir de esa fecha, todos los gastos derivados de la firma de la hipoteca deberá abonarlos la entidad financiera, con la excepción de la tasación, de los gastos de la tasación. Y por último, un pequeño anexo normativo que, bueno, en realidad es básicamente jurisprudencia, es mucho más extensa que la que aquí expuesta, pero nos ha parecido que eso es suficiente para tener una información general. Y a partir de aquí, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, estamos a disposición de todos los que están aquí en esta charla, si tienen alguna duda o por nuestra parte. Ana, Sí. Dos preguntas. Una, hay un seguro que obliga, cuando haces una hipoteca, te obliga el banco a hacer un seguro. ¿Ese seguro es obligatorio? Porque luego incluso tendría que ser durante toda la trayectoria de la hipoteca. ¿Ellos pueden imponerte con qué compañía de seguros hay que hacerlo? Bueno, la puede contestar María Victoria. Vamos a ver, el Supremo no ha hablado de este seguro. Lo que sí está claro es que es una cláusula abusiva. Entonces, bueno, yo entiendo que debería siempre que sea una cláusula abusiva y se consiga que el tribunal, el juzgado, considere que es abusiva, entonces pues se podrá considerar que es un gasto que no es atribuible al consumidor. Incluso además te obligan a una compañía que ellos digan, la que ellos digan. O sea, que eso Es una cláusula no es legal. abusiva, porque de hecho ahora, por ejemplo, lo de los gastos de comisión de apertura, te obligan a que haya unas condiciones de transparencia y de claridad. Entonces eso requiere, bueno, pues como un precontrato, bueno, todo como, y en esos años eso no se hacía, o sea que claramente no puede ser una cláusula transparente, sino más bien se podría reclamar. Yo entiendo que sí. Yo tengo otra pregunta. Si lo has hecho la hipoteca desde hace años con un banco, con Caixa Galicia, por ejemplo, que desapareció y luego fue lo que sea, Caixa no sé qué, ahora es a banca, eso se puede reclamar, se reclama a la banca, sí, a la que ha comprado la entidad. Sí, bueno, sí. Puedo contestar, Victoria. Sí, exactamente, sí. Además, bueno, en eso sí que hay múltiples precedentes, pues por ejemplo, las preferentes, temas de cláusula suelo y demás que, lógicamente, las entidades bancarias en su momento pues eran Caixa Vigo, Caixa Pontevedra, tal, pasaban a ser Caixa Galicia, luego Nueva Galicia, entonces hay una sucesión realmente y entonces sí se reclaman todos esos gastos a la entidad sucesora. Sí, no hay ningún tipo de problema en ese sentido. Incluso pues temas se me ocurre, aparte de ese ejemplo, pues el ejemplo de Banco Popular, Banco Santander es otro ejemplo. Sí, no existe ninguna clase de problemas, está, vamos, totalmente justificado, es decir, el tema de que deben asumir esos gastos, o sea, sí, eso no hay ninguna duda, pero ya desde hace tiempo, incluso en otros supuestos que no son quiero decir, en otro tipo de reclamaciones que ya
Aquí realmente lo que ha dejado abierta las puertas a las reclamaciones ha sido el determinar que la fecha de inicio no es la fecha del pago de la factura. Es muy importante. Hay muchísima gente con hipotecas de los años 90. Claro, Entonces ahora de repente pueden reclamar. exacto, sí. En mi caso, claro, lo que pasa es que las escrituras, cuando saliendo el notario, siempre se puede Las acudir a sí, yo las escrituras creo que no es difícil de conseguir, porque incluso, vamos, es muy sencillo, es buscar en la hoja registral, registro de la propiedad, dónde se hizo, y a partir de ahí el número de protocolo, demás, o sea, es investigar un poquito y es fácil de conseguir. Y, Preguntas al alquiler un rato, porque si no la gente que está afuera. sí, claro, yo me dirigía, sí, ¿sabes? entonces, Para que repetir nosotros. ¿repetimos la pregunta o repetimos la respuesta? La No, pregunta, por las dos cosas para que. vale, pues repite la No, pregunta. yo me preguntaba que en el caso mío, por ejemplo, hay hipotecas muy antiguas, Sí, pues cuando lo vendías o sí, hacías un cambio de hipoteca, a veces la escritura ya se quedaba en la propia notaría o se rompía. sí. Entonces, ¿cómo acceder de nuevo a esas escrituras? Sí, eso no hay ningún problema porque para eso está el registro de la propiedad. Quiero decir que hay una hoja registral, bien a través de certificación o bien a través de nota simple, se ve el historial registral de la finca, se ve toda la historia, bueno, finca entendido en el concepto de inmueble, finca registral es el concepto registral, y se ve todo el historial y a partir de ahí pues perfectamente se puede determinar en qué notario se hizo la escritura, de compraventa, cancelación, por ejemplo, compraventa, cancelación, subrogación. Está todo, hay un historial registral de las fincas y a partir de ahí se puede conseguir. Yo personalmente, donde más problema veo, y lo comentábamos, no es tanto en conseguir las escrituras, sino en recuperar esas facturas. Es decir, las escrituras sí, porque realmente en el colegio notarial hay obligación de guardar los protocolos y demás, o sea, es más o menos rápido, pero sí se consiguen. El problema es las facturas, que a lo mejor hay personas que pensando, pues que ya no las utilizan o que han pasado ya el plazo de, pues, de plazos fiscales y demás, que ya no las necesitan, no guardan esas facturas. Y entonces a lo mejor... Y también se puede haber problemas con que no son legibles muchas Exacto, veces. Porque, sí, por ejemplo, las nos ha pasado. tasaciones, Sí, las del Sí. 98, por ejemplo, eran con papel calco. exacto. Entonces lo único que conserva la gente es la última hoja, que se ve como ese tono gris clarito, Sí, sí, y para llegar a la cifra, pues hay Sí, que en mirar con alguna lupa. nos ha pasado, sí, Hay que sí, estar sí, con lupa. sí que nos ha pasado, sí, Sí. sí, es verdad, es verdad. O sea que yo veo más Pero el bueno, problema no tanto sí, por las escrituras como sino por con las las facturas. notas. Sí, 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 sí. Y otra pregunta, ¿esta reclamación está abierta a particulares o también a empresas? No, Particulares. solo particulares. Particulares, es ley de consumidores y usuarios. Pasaba lo mismo con, por ejemplo, las cláusulas suelo y demás, y ahí incluso, yo recuerdo, vamos, un supuesto concreto, bueno, esto es una anécdota, pero bueno, es real. Un cliente nuestro, pues, tenía cláusula suelo y para su local comercial, y claro, a su hipoteca personal de la vivienda suya, a nombre, sí se le pudo reclamar. Ahora bien, para el local no, porque esto está todo basado, viene todo de la ley de protección de los consumidores y usuarios, y lógicamente una empresa no tiene la condición de consumidor y usuario. Todo esto parte de una consideración de cláusula abusiva, es decir, de que hay un desequilibrio entre las partes, y se entiende que ese desequilibrio solamente se produce cuando estamos ante un supuesto de consumidor. Y recuerdo una sentencia que no fue nuestra, sino que simplemente yo la había estudiado para eso, que era la compra de una oficina de farmacia, y no, incluso no era ni siquiera una sociedad, era una persona particular, física, pero la había comprado para su negocio y no se le aplicó, estamos hablando de cláusula suelo, ¿no? Pero el origen es la misma, es protección de consumidores y usuarios, y no se le aplicó precisamente por ese caso, o sea, es temas consumidores. Bueno, Mira, las facturas nos preguntan por internet. Tienen que ser mandados originales, me parece que ponían que escaneadas os valdrían. nos valdrían. Si Pero mientras tendría- sean legibles, nos valen. Claro, pero tiene que tener el original. Yo digo, a lo mejor yo tengo guardado escaneada la factura, pero no tengo guardado el original. Eso valdría Yo también. entiendo que con la copia es suficiente, porque además ahora toda la presentación en el juzgado es telemática, con lo cual Tendría el mismo valor tener el papel ese original que haberlo escaneado en su día y tenerlo. sí, tiene el mismo valor. Vale.
Gracias. Bueno, y entonces, otra pregunta. Ahora, uno de los colegiados que ha estado atendiendo o que se entera de lo que estamos haciendo, lo que hemos contado, si quiere tirar para adelante y esa documentación, ¿cómo haría? Pues podría mandar un correo al despacho, en la ponencia está el correo. Está también en la página web, Última hoja. el tema jurídico, todos los colegiados tienen también vuestro También, contacto. ahí Exacto, tienen, sí. pero a mayores en esta propia ponencia, en la última hoja, que la verdad es que es la última que no he puesto, que me gustaría ponerla, es donde viene el contacto. Pues un segundito, que compartimos otra vez la pantalla. Está. Vaya, hombre. Vale. No, es que ha pasado. Ya está, Ya está, Ana. Ahí está. Bueno, muchas gracias por lo primero. Y allí sí que, bueno, figura el contacto, que es el mismo que consta en el colegio. O sea que a partir de ese correo electrónico, pues pongan en contacto con nosotros y ya procedemos al inicio de recopilar documentación, o si lo quieren entrar al despacho también, como prefieran. Vale, ya sería el expediente con las tarifas que nos aplicáis a los colegiados de Sí. la demarcación de Galicia. Eso es. Bien. Ese coste que he explicado anteriormente, no hay inconveniente en ponerlo por escrito, un añadido aquí, o si queréis que lo vuelva a repetir. Como Sí, queráis. Nosotros lo difundimos en un boletín también, Sí. está en Sí. las ofertas preferentes del colegio. Sí, Sí, Entonces, bueno, pues saber eso que se puede hacer y que además tiene un precio especial. Claro, vosotros trabajáis para el colegio habitualmente, no solo en esto, sino también en los temas laborales, fiscales, que puedan consultar los colegiados. sí, claro que sí. Correcto. Encantados. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por Gracias vuestra a vosotros. presencia Gracias. y nos ha parecido muy interesante. Gracias. Tenemos la oportunidad de intentar reclamar. De todo pendiente Sí. una reclamación que ya funciona, por lo cual vamos Vale, perfecto. Sí. a practicarlo todos. Muchas Con gracias. respecto a los colectivos, no esperan más de enero. Claro, de diciembre hasta diciembre, porque claro, el plazo finaliza en Es enero. esta opción restrictiva, no sabemos qué va a hacer Claro, el Supremo, pero es por si decir, acaso, mejor exacto, meterlas antes de se ha enero. planteado esta cuestión prejudicial y luego sí puede que se amplíe. De hecho, con Es la más anterioridad, probable que salga. sí, yo creo que es la más probable, sí. Y con anterioridad incluso era más restrictivo. Ahora Sí. se amplió, pero yo Pero bueno, no veo merece la claro pena que arriesgarse, ¿no? merece la pena no arriesgarse. arriesgarse. No arriesgarse, Yo la experiencia exacto. que tengo de las facturas que reclamar, Exacto. lo de notario es fácil porque lo tienen guardado. El Sí, problema que he tenido yo es de la gestoría. es De la gestoría que desde sí, hace años y desapareció la gestoría. sí. Ese es Con lo el cual, la problema, factura la de conservación Claro, de esos documentos. claro. Yo La de creo que notaría, sí, guarda, se lo pasan de un notario a otro, Pero me ha exactamente. pasado, pero la gestoría la gestoría desaparece Sí, y desaparece y ya no hay sí, forma de... es que sí, incluso las tasaciones, a nosotros nos ha pasado en algún caso, pero bueno, luego siempre sociedades de tasación inmobiliaria tal, de llamar directamente. Hablar muy alto porque todavía Ay, ay, perdón, pensé que ya no, pues quiero decir que en tasaciones, incluso el cliente no tenía la tasación, y la factura de la tasación y llamando pues a las sociedades que se encargan de esto, de tasaciones, suelen guardar, hemos conseguido recuperar algunas, con autorización del cliente, por supuesto, pero sí que hemos conseguido recuperar algunas facturas de empresas que se dedicaban a tasaciones inmobiliarias y demás. Sí. Bueno, Pero bueno, es un trabajo que bueno, hay que hacer y de recopilar cuanto Que lleva tiempo. Sí. Sí, pero bueno, 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 pues muchas gracias por vuestra Gracias. presencia gracias gracias a vosotros. y vosotros. cuando gracias al queréis, si colegio. tenéis Gracias. alguna aportación, encantados. Genial, Bien. perfecto.